Buenas noches, estimados hermanos. Dios me les bendiga. Para todos, deseamos que la paz, el amor y la gracia de Cristo abunden en nuestros corazones. El mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche es un mensaje de suma importancia. Es un mensaje de decisión y de vida. Quiero comenzar diciendo las palabras o repitiendo las palabras del apóstol Pedro cuando le enfrentaron diciendo con qué autoridad tú haces estas cosas. Y él dijo que en el nombre de Jesús. Y además, él dijo, es menester obedecer a Dios, que significa obedecer su palabra, obedecer el espíritu de la profecía, y el ejemplo de los patriarcas, los profetas, la sierva del Señor, los pioneros, que fueron hombres que se dedicaron a Dios. Quiero comenzar, hermanos, con 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos tenemos esa seguridad, esa certeza? Hermano, para mí la Biblia, amén, gloria a Dios por esas manitos que están mostrándose. Bien, esa es la primera pregunta. La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios que debemos obedecer por encima de todo. Segunda pregunta. ¿Cuántos creemos que Jesús enseñó y comisionó a sus discípulos la gran comisión de Mateo 28? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. La tercera pregunta. ¿Cuántos creemos de que la Trinidad no es bíblica? Amén. Gloria a Dios. Y la última pregunta. ¿Cuántos creemos en el don profético por medio de la señora White para la iglesia remanente según Apocalipsis 12:17? Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué quería decir o añadir? Ok. Ok. Hermanos, con esas 4 preguntas, yo quiero compartir con ustedes este mensaje que lleva como título ¿Por qué debemos creer en la gran comisión? Yo creo en la gran comisión por las siguientes razones que me da la Biblia, el espíritu de la profecía y los como lo más importante en nuestra vida. Jesser, no sé, no aparece ahí el PowerPoint. Sí, se está viendo en pantalla. Ok. Miren. Y está ahí para que ustedes puedan leerlo. Miren, Jesús había terminado su misión o ministerio terrenal en la tierra. Murió en la cruz, pagó el pecado de todos nosotros y después de su resurrección, al tercer día, cuando venció la muerte, antes, y esto es importante, antes de ascender a los cielos para ya terminar la última fase de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, Jesús, después de su resurrección, permaneció durante 40 días en la tierra. Ahora, ¿cómo Jesús habrá aprovechado esos 40 días en la tierra? Pues bien, instruyendo a sus discípulos de una manera especial. Y debo decirle que dentro de sus últimas instrucciones encontramos la comisión evangélica,
que está allí en Mateo 28, del 16 al 20. Y esto lo registran los 4 evangelios. Eso es importante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora comienzo por Mateo. Ahí está en pantalla, Mateo 28 y versículo 16. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte. Ya se puede poner el slide. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó a ellos diciendo: toda potestad, todo poder, que es lo que quiere decir esa palabra, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros. Esa es la comisión evangélica que Cristo presentó a los discípulos como un mandato. Y vayan con mi autoridad, con mi poder, y enseñen a la gente, predíquenle a la gente y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué nos dice San Marcos, capítulo 16 y versículo 15? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas, pero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después les habló y fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Aquí Marcos también está refiriéndose a la gran comisión. Id está en la gran comisión. Id por todo el mundo está en la grande comisión, en la gran comisión. Predicad el evangelio están en la gran comisión. Y que sean bautizados. ¿Que sean bautizados en qué? En la gran comisión. Bien, pasamos a lo que dice el evangelista San Lucas. Y les dijo: estas son las palabras que habló Jesús estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley, en Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y ahora, y que se predicase en su nombre, en su autoridad, bajo su poder, que el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que podemos decir que se predicase. El evangelio equivale a ir en su nombre, como dice allí en Mateo 18, 28, 18, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a todas las naciones equivale a ir al mundo entero. Quiere decir que también Lucas está hablando de qué? De elementos que componen la gran comisión. Y ahora vamos al evangelista San Juan, en el capítulo 20 y los versículos 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos,
vino Jesús puesto en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró sus manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo también os envío. Quiere decir que el Padre envió a Cristo, ¿sí o no? Ahora lo envió como su Hijo, como el Hijo divino que se despojó de su naturaleza divina, como dice Filipenses capítulo 2. El Hijo de Dios vino a mostrar al mundo su amor, o sea, el plan de la salvación, Juan 3:16. Ahora, el Hijo de Dios vino a darnos la gran comisión. ¿En qué consiste esa gran comisión? En que nosotros debemos de ir al mundo a anunciar el amor de Dios, el carácter de Dios, la misericordia de Dios, la justicia de Dios, pero también que predicasen el evangelio a todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que bautizasen en el nombre del Padre, el único Dios verdadero, en el nombre de su Hijo, que es nuestro príncipe de salvación, y en el nombre del Espíritu Santo, que es el poder del Padre y del Hijo, que nos es dado para llevar adelante la gran comisión. Miren, dice allí Romanos capítulo 5 y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que Cristo murió. Quiere decir que Cristo vino ¿a qué? A cumplir el plan de la salvación. Cristo vino a darnos a nosotros un mandato de que vayamos a predicar a todo el mundo, pero que vayamos a predicar bajo su autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, les pregunto, ¿Cristo cumplió con la gran comisión que el Padre le encomendó de venir a salvar al mundo? Obvio. La respuesta nos la da el evangelista San Juan en el capítulo 17 y versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra? Venir aquí, dar su vida, morir, resucitar, entrenar, capacitar a sus discípulos y darle que el mandato de ir y predicar el evangelio. Dice el versículo 8 de San Juan: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Quiere decir que los discípulos recibieron el mensaje que Dios le enviaba por medio de su Hijo, pero que también dice: las palabras que me diste las he dado, se las he dado y ellos las recibieron. Eso es importante, porque al Cristo darle la comisión, ellos la recibieron. Así lo dice Juan. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Con qué los envió? ¿Con las manos vacías? No, hermano. Les dio la gran comisión de Mateo 28, de Marcos 16, de Lucas 24 y de San Juan 20. Cristo los envió con la gran comisión. Ahora, la gran comisión de Mateo 28 es un mandamiento divino de Jesús que le entregó a sus discípulos para que ellos lo llevaran al mundo entero. La gran comisión es el corazón del evangelio que Cristo vino a traer a este mundo. ¿Cuál es el corazón de esa gran comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos, vayan y enséñenles todas las cosas y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, la gran comisión no es una simple sugerencia, sino un mandato claro y urgente.
En ella Jesús identifica los elementos esenciales que deben caracterizar la misión de su pueblo, de su iglesia, de sus discípulos en la tierra. Ahora quiero compartir con ustedes los siguientes aspectos. Número 1. La Gran Comisión comienza con un mensaje de autoridad. Y aquí está en verde. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que equivale a decir toda autoridad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Así comienza la Gran Comisión. Pregunto, ¿eso es verdad o no es verdad? ¿Eso es bíblico o no es bíblico? Claro que sí. Eso está demostrado. Que Cristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Así comienza la Gran Comisión. Ahora, aquí en amarillo dice negar. La Gran Comisión es negar toda la autoridad de Cristo en el cielo y en la tierra. Y esta ha sido la obra magna de Satanás, de negar el poder de Cristo en el cielo y en la tierra. Esa es su obra. Por eso es que él está en contra de ¿qué? De la Gran Comisión. En segundo lugar, la Gran Comisión continúa con un llamado de acción. Y este mandamiento se lo entregó Cristo a sus discípulos en todas las generaciones. No debían permanecer pasivos, sino que debían salir activamente a buscar a aquellos que aún no habían escuchado el mensaje del Evangelio. Pregunto, ¿podemos negar esa parte de la Gran Comisión de ir? No, mi hermano. Número 3, la Gran Comisión enseñar a todas las personas. La meta de la Gran Comisión no es solo predicar el Evangelio, sino enseñar todas las cosas que contiene el Evangelio. Esto implica guiar a las personas a una relación personal con Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que la Gran Comisión comienza con el poder de Cristo, continúa con un llamado de acción y continúa que vayamos a enseñarle todas las cosas. Cuarto aspecto, bautizar. Vayan y bauticen a los que creen, a los que le enseñan. Pero hay que bautizar, como dice la Gran Comisión, en el nombre de los 3 poderes del cielo. El nombre del Padre, el único Dios verdadero. El nombre de su Hijo, nuestro Salvador personal. Y el nombre del Espíritu Santo, como lo hemos dicho, el poder divino que procede del Padre y del Hijo. El bautismo, hermano, es un símbolo visible de la fe de todo creyente que acepta la autoridad del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque en los 3 hay poder. El poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu del Padre y del Hijo que obra en nosotros el cambio, la transformación y la santidad. Por eso es que eso está incluido en la Gran Comisión, que no se puede negar. Y número 4, la Gran Comisión enseña. La Gran Comisión incluye el llamado de la enseñanza a los discípulos. Ellos debían de transmitir las enseñanzas de Jesús, los mandamientos de Jesús a sus seguidores, ayudándoles a comprender la gran verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, notemos, el mandato de Cristo al dar la Gran Comisión es una orden directa de Jesús a sus discípulos. Y preguntamos con qué autoridad, con qué poder Jesús da esta orden y este mandato. Aquí tengo 9 puntos. Número 1, con la autoridad que el Padre le dio. Número 2, porque Jesús es el creador del universo, según Colosenses. Número 3,
porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Número 4, Él es el fundamento de la iglesia. En Cristo está fundada la iglesia. Número 5, Él es la cabeza de la iglesia. Número 6, Él es el Cordero de Dios que vino a este mundo y murió. Número 7, Él es nuestro abogado. Número 8, Él es nuestro mediador e intercesor. Y número 9, Él es nuestro consolador. Por eso tiene toda la autoridad, porque en Cristo se reúnen todos los poderes del cielo y de la tierra, y aquí están mostrados en estos 9 puntos que les he mencionado. Por lo tanto, Cristo recibió toda autoridad del Padre, y con esa autoridad dio la gran comisión de Mateo 28, del 16 al 20, para que sus discípulos fueran al mundo. Hermanos, la gran comisión sigue siendo tan auténtica y relevante hoy como lo fue en el momento en que Jesús la pronunció antes de ascender al cielo, después de su resurrección. Eso es importante, escuchen eso, porque eso lo vamos a rectificar después. Atención a lo que les voy a decir ahora. La gran comisión es el mandato que Jesús le dio a sus discípulos para su tiempo, pero también para el nuestro. Hoy, en pleno siglo XXI, esta comisión está siendo desafiada. Escuchen, hoy en pleno siglo XXI, esta comisión está siendo desafiada. Número 1, por el secularismo, la mundanalidad que ha envuelto al mundo secular y al mundo cristiano. No lo podemos negar. El cristianismo hoy está tan mundano como el mundo que nos rodea. Número 1. Número 2. La gran comisión está siendo desafiada por la incredulidad de grupos cristianos que no aceptan Mateo 28, del 16 al 20. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Esto es importante. Repito. Número 2. La gran comisión está siendo desafiada por la incredulidad de grupos de cristianos que no creen en Mateo 28 en la comisión evangélica. Y eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Número 3. La gran comisión está siendo desafiada por las falsas enseñanzas, donde enseñan que Mateo 28 no es bíblico, que fue añadido por la Iglesia Católica para fomentar la Trinidad. Hay que tener cuidado con eso. Y número 5, por dudar. La gente no le cree. Por eso comenzamos con las preguntas. ¿Cuántos creen en la Biblia? ¿Cuántos creen que Cristo? ¿Cuántos creen que no hay eternidad? ¿Cuántos creen en el Espíritu de profecía? Esas preguntas, hermanos, son importantes que nosotros las recordemos. Por eso es que la gran comisión hoy, en la actualidad, está siendo desafiada. El secularismo, la incredulidad de grupos cristianos que dicen que Mateo 28 es añadido, que no es auténtico, por las falsas enseñanzas que dicen que Mateo 28 no es real, y por las dudas. Hermanos queridos, estos son algunos de los obstáculos que el remanente del tiempo del fin, nosotros, enfrentamos al llevar el mensaje de la gran comisión a toda parte. Y esto es importante, hermano. Esto es importante lo que estoy diciendo. A pesar de estos desafíos que el remanente tiene que enfrentar, la gran comisión sigue siendo el tema central de la iglesia a través de los siglos. Los cristianos de hoy en día están llamados a creer en las palabras de Cristo al pronunciar la gran comisión y aceptar
lo que dice el espíritu de profecía concerniente a la gran comisión. Y ahora les voy a mostrar lo que dice el espíritu de profecía con respecto a la gran comisión. Para aquellos que la niegan, debo decirle que están negando a Cristo, están negando su palabra y están negando un mandamiento y están negando el espíritu de la profecía. Esto es serio, hermano. Por eso decíamos el desafío que enfrenta hoy la gran comisión. Y el diablo, hermano, pues todo esto lo dirige. Ahora, existe un gran problema y una gran tensión teológica entre lo que dijo Cristo en Mateo 28, del 16 en adelante, la gran comisión de ir y bautizar, enseñándole todas las cosas, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, con Lucas, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en diferentes versículos, donde dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Aquí vemos que una aparente contradicción. Cristo dice una cosa y Lucas dice otra. Ahora, hermanos, ¿la Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. Cristo es el autor de la gran comisión, porque está registrado en la Biblia. Y lo mencionan los 4 evangelios, que eso es importante. Por lo tanto, Lucas, al decir que bauticemos en el nombre de Jesús, él da por sentado la comisión evangélica. Porque los discípulos también se muestra en el espíritu de profecía que los discípulos bautizaban bajo la autorización de la gran comisión. Y se lo voy a mostrar. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cómo debemos ahora de enfrentar o hacer unir estas dos porciones? La que Cristo dijo en Mateo 28, de 16 a 20, y la que cita Lucas en diferentes versículos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. No hay ninguna contradicción. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo debemos de bautizar? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo dijo Jesús, o en el nombre de Jesús, como lo dijo Lucas? ¿Quién es el maestro, Lucas o Cristo? ¿Quién es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? ¿Lucas o Cristo? ¿Quién fue el que dio la gran comisión? Porque Lucas no habla de la gran comisión, pero Cristo sí dio la gran comisión. Entonces vemos ahí esto, hermanos queridos, que debemos ahora hacer una reconciliación. Bueno, el gran problema que encontramos es que hay sectores del cristianismo que están divididos. Unos creen en la gran comisión y otros creen en el bautismo que menciona Lucas. Ahora, los que creemos que debemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo hacemos bajo las siguientes razones. Escuchen, número 1, Cristo lo dijo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo le creo a Cristo. Bien, número 2, los 4 evangelios mencionan la gran comisión bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, número 4, la gran comisión no se refiere a la Trinidad, porque los que alegan que es añadido, porque Roma lo puso para justificar la Trinidad, tú y yo sabemos bíblicamente que no hay Trinidad, porque la Biblia no lo menciona.
Por lo tanto, si alguna persona cree que en la comisión evangélica se menciona la Trinidad, es un asunto de concepción humana, de interpretación humana. Pero como la Biblia no habla de Trinidad, y no hay Trinidad, porque solo hay un Dios, Padre y Señor de todo, un Hijo, y el Espíritu Santo, poder del Padre y del Hijo. Eso está claro. Ahí no hay Trinidad. Para los que no creemos en la Trinidad, pero para los que están confundidos y para los que creen en la Trinidad, para ellos hay Trinidad. Pero es concepción de ellos, es idea de ellos. ¿Se dan cuenta? Número 5. La profeta Elena G. de White tiene cientos de citas donde se refiere al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y número 6, los pioneros se bautizaron todos, incluyendo a la señora de White, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, hermano, es importante. Ahora, voy a la segunda parte. Los que creen que no se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo usan las siguientes razones. Número 1, los textos de la Gran Comisión fueron añadidas a la Biblia. ¿De dónde sacan eso? Porque un rabino. No, hermano, usted no le puede hacer caso a un rabino. Si los rabinos no aceptaron a Cristo. Si no aceptaron a Cristo, ¿cómo van a aceptar la Gran Comisión? Que diga, van a decir que la Gran Comisión fue añadida. Segundo, porque hace mención de la Trinidad. Ahí no hay Trinidad. Tercero, porque Lucas dice que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Y hermanos queridos, aquí vemos dos grupos de cristianos. Aquí vemos dos grupos de creencias diferentes. Los que creemos en el bautismo de la Gran Comisión y los que creen en el bautismo de Lucas. Aquí vemos dos clases de bautismo. Repito, dos grupos de cristianos, dos grupos de creencias diferentes, dos clases de bautismo. Y ahora, ¿quién tiene la razón? Eso es importante, hermano. Bien. Esta es la lección que debemos aprender. Todos. Efesios, capítulo 4, y los versículos 3 al 6 hablan. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad, no división. La unidad en el espíritu con el vínculo de la paz. O sea, no puede haber guerra. En el verdadero pueblo remanente. Un cuerpo, no dos cuerpos. Un espíritu, no dos espíritus. O sea, el espíritu de Cristo y el espíritu trinitario. ¿Se dan cuenta? Como fuiste llamado a una misma esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y ahora viene aquí la parte que debe de definir. Un Señor. Cristo no está dividido. Ni con Lucas, ni con el otro, ni con el otro. Una fe en Cristo Jesús y un bautismo. ¿Cuántos bautismos? ¿Dos o uno? Ahí está la tensión. En el bautismo de Cristo, que Cristo dijo en la comisión evangélica, o en el bautismo de Lucas. Y ahí está el mundo cristiano, dividido como le gusta a Satanás. Y luego dice un Dios y un Padre de todo, el cual es Señor sobre todo. Ahí está la base, hermano. Tiene que haber, ¿qué? Un bautismo, no dos. No dos clases de bautismo. Un tipo de bautismo. Ahora, ¿cuál es? Ahora, ¿cuál de los dos tú aceptas? Tu libre albedrío. Tú decides. Yo no puedo decidir por ti. Nadie puede decidir por nadie. Dios dio el libre albedrío para que cada cual elija. Miren, cuando hay dos creencias, hay dos opiniones. Hay división.
Y por lo tanto debemos de recurrir a un árbitro, a un mediador, para que medie, para que arbitre entre los dos grupos. Y ahora yo pregunto, entre la gran comisión de Cristo y lo que manda Lucas a bautizar en el nombre de Jesús, ¿a quién buscamos? ¿A quién buscamos? ¿A los hombres? ¿A las universidades? ¿A los teólogos? ¿A los palabreros de pasillo? ¿A los rabinos? No, hermano. Por lo menos yo no. Yo voy al espíritu de la profecía, que es el medio que Dios ha dado siempre para aclarar muchas cosas que la Biblia no puede explicar. Por lo tanto, el espíritu de la profecía, desde el comienzo del plan de salvación, está que por medio del espíritu de Cristo, ¿no? Aclarando todo lo que la Biblia no puede aclarar. Por lo tanto, esto es lo que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá, moradores de Jerusalén. Número 1, en verde: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguro. Amén. Gloria a Dios, que así sea. Y luego añade, estamos hablando del Antiguo Testamento, 2 de Crónicas: y creed a sus profetas y seréis prosperados. Quiere decir que Dios siempre ha usado el don de profecía. Y te pregunto, ¿y ahora en el último tiempo no tienen su profeta? Claro que sí. Ahora, a través de la historia bíblica, los que oyeron y obedecieron la voz de los profetas tuvieron un final feliz y dichoso. Pero los que no le hicieron caso a los profetas la pagaron muy mal. Y eso puede ocurrir hoy con aquellos que niegan la autoridad del espíritu de la profecía por medio de Elena G. de White. Y ella es la que va a mediar, ella es el árbitro que va a definir si es el bautismo de la gran comisión o el de Lucas. Yo le creo a la señora White. En primer lugar, a Cristo, porque Cristo lo dio. Para mí eso basta. En segundo lugar, porque está escrito en la Biblia. En tercer lugar, porque ella es la profeta, que Dios le reveló lo que no le ha revelado a ningún ser humano. Miren, Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pregunto, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? La Biblia lo responde. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Lo que dice Apocalipsis 12:17. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Hermanos, dos características distintivas del fiel remanente del último tiempo: los mandamientos de Dios y el espíritu de la profecía. ¿Lo creo yo? Te pregunto, mi hermano, ¿lo crees tú? Yo sé que tú también lo crees. Por lo tanto, ahora, la profeta de Dios que el Señor levantó para el último tiempo, la hermana White, para aclararle al remanente el conflicto final, ella creyó y se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su esposo se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los pioneros se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, ¿fueron los pioneros inspirados por Dios? ¿A quienes escogió Dios para revelar la firme plataforma de la verdad, los fundamentos de la verdad, los pilares de la verdad, para predicar la verdad presente en el último tiempo? ¿No fue a ellos? ¿Y en qué bautismo se bautizaron ellos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren,
Y esto es lo que revela ella concerniente al único bautismo, al verdadero bautismo de la comisión que Cristo presentó en Mateo 28. Hermanos queridos, ya para mí basta con que Cristo lo dijo. Para mí basta que está escrito en la Biblia y para mí basta que ella define el verdadero bautismo. Miren estas citas, hermano. Elena G. de White. Escuchen, hermano. Cristo dio esta comisión a sus discípulos como sus ministros principales. ¿Qué está diciendo la señora White? Cristo le dio a sus discípulos ¿qué? La comisión. ¿Creemos en eso, sí o no? Yo lo creo, hermano. Los arquitectos que habían de echar el fundamento, hablando de los discípulos, ¿no? Que habían de echar el fundamento de la iglesia, les impuso a ellos mismos y a todos los que habrían de sucederles como ministro el encargo de comunicar su evangelio eterno de generación en generación, de era en era. ¿Qué hay que comunicar? El evangelio eterno, que encierra ¿qué? La gran comisión de Mateo 28. Bien, esa es la primera cita. Segunda cita, Elena G. de White. Eso se encuentra, hermano, en Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 21 y tomo 3. Búsquenlo, hermano, anoten esto, porque esto es importante. Ahora, la segunda cita de Elena G. de White, la comisión que Cristo dio a sus discípulos. ¿Cuál fue la comisión que Cristo le dio a sus discípulos? La de Mateo 28, hermano. Tenemos que ser claros, esto está obvio. La comisión que Cristo dio a sus discípulos precisamente antes de su ascensión. ¡Wow! Es la magna carta de su reino. ¿Cómo? ¿Qué es la magna carta de su reino? La comisión que Cristo le dio a sus discípulos. Y pregunto, ¿dónde está esa gran comisión registrada en la Biblia? En Mateo 28. Ahora ella sigue diciendo, al darle a los discípulos el Salvador, los hizo embajadores suyos y les dio sus credenciales. Sí, más tarde se les lanzaba un desafío y se les preguntaba con qué autoridad ellos, pescadores sin letra, salían como maestros y sanadores y podían contestar: aquel a quien los judíos crucificaron, pero que resucitó de los muertos, nos designó para el ministerio de la palabra, declarándola: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y estas palabras están registradas al comenzar ¿qué? La gran comisión. Eso es importante, hermano. Cita White. Las últimas palabras de Cristo a sus discípulos muestran la importancia que se coloca sobre la obra de esparcir la verdad. Justamente antes de su ascensión les dio la comisión. ¿Cuál? ¿Cuál es la única comisión que encontramos en la Biblia? Mateo 28, 16 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Dónde encontramos esa porción? En la gran comisión. ¿Cuándo se la dio Cristo? Momento antes de ¿qué? De ascender al cielo para reunirse con su Padre. Eso está en la matutina Alza tus ojos, página de Elena G. de White, página 110, el párrafo 4. Elena G. de White sigue diciendo: Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes que el hombre pueda hablar, hogar,
antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra. ¿Dónde se manifiesta? En el bautismo. ¿En nombre de quién? Ahí está. Eso está en Consejo para la Iglesia, página 535, párrafo 2. Miren cuánta cita. Elena G. de White. Por el bautismo se renuncia muy solemne al mundo. Escuchen bien, en verde. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al comienzo mismo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Escuchen, han obedecido la orden: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Y para ellos se cumple la promesa: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Consejo para la Iglesia, página 535, párrafo 3. Ahora, fíjate, ¿cómo es que llegamos a ser hijos del Rey Celestial? ¿Cómo llegamos a formar parte de la familia celestial? ¿Cómo Dios será Padre para nosotros? Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, yo tengo que querer esto. Yo no le puedo creer a los hombres. Solo hay un bautismo, ese. El bautismo en el triple nombre. Bautizado, ¿no? Por inmersión. Cita White. Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho. ¿En el nombre de quién? Repite ella continuamente: del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos sepultados con la muerte de Cristo y levantados a semejanza de su resurrección. Hemos de vivir una vida nueva. Nuestras vidas deben quedar ligadas con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Debe subordinar a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya no vive el orgullo ni la complacencia propia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con Dios, ha muerto al mundo y debe vivir para Dios y dedicarle toda la capacidad que le confió, sin poder jamás, sin perder jamás de vista el hecho de que lleva la firma de Dios, que es el bautismo en el triple nombre, porque así comienza, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Debe entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Consejo para la Iglesia, página 536, párrafo 1. Los votos que asumimos aquí en verde con el bautismo abarca mucho más que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cita White. La comisión dada a los discípulos nos es dada a nosotros también. Hoy, como en entonces, el Salvador crucificado y resucitado debe ser exaltado delante de los que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. El Señor llama a los pastores, maestros y evangelistas. De puerta en puerta han de proclamar a sus siervos el mensaje de salvación, las nuevas del perdón. Por medio de Cristo han de comunicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo que la gran comisión. Testimonio para la Iglesia, página tomo 8, página 23. Ahora, escuchen, bien grande los puse aquí. Elena G. de White. Los ritos del bautismo y de la cena del Señor son columnas monumentales, una fuera de la iglesia y la otra dentro de ella. Sobre estos dos ritos
Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios, del bautismo. ¿Qué bautismo? Por inmersión. ¿Qué bautismo? Como la señora White se ha explayado, porque hay cientos de textos, hermano. Hay cientos de textos que debemos de bautizar en la gran comisión, basados en la gran comisión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, Elena G. de White. Los votos que asumimos con el bautismo abarcan mucho más que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya eso lo leímos y está repetido. Dice Elena G. de White, las obligaciones del pacto espiritual que se expresan en el bautismo son mutuas. Mientras los seres humanos desempeñen su parte con obediencia ferviente, tendrán derecho a orar. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. El hecho de que habéis sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una garantía de que si pedís su ayuda, estas potestades os ayudarán en toda emergencia. ¿Qué potestades? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor oirá, contestará las oraciones de los que siguen sinceramente y llevan el yugo de Cristo y en su escuela aprenden a ser mansos y humildes de corazón. Hermanos, otra cita más de señora White. Mediante nuestro voto bautismal, reconocemos y confesamos solemnemente al Señor Jehová como nuestro gobernante. Escuchen en verde, tácitamente prestamos un solemne juramento en el nombre de quién, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que de allí en adelante nuestras vidas serían con fiel obediencia a la sagrada ley de Dios. Nos declaramos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios para que de allí en adelante andemos en la novedad de vida, como quienes han experimentado el nuevo nacimiento, reconociendo el pacto. ¿Cuál? El pacto de la comisión, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo. Dios con nosotros, y nos comprometimos a buscar las cosas de arriba, donde Cristo se sienta a la diestra de Dios, para aquellos que obedecemos sus mandamientos. Ahora, hermanos queridos, bien, el apóstol Pablo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo. El apóstol Pablo aceptó y predicó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Lo dice la profeta. Y yo le creo a la profeta. Miren aquí lo que dice ella. Romanos 1:14. A griego y a no griego, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora dice Elena G. de White, comentando este versículo, hace el siguiente comentario. ¿En qué sentido era Pablo deudor tanto a los judíos como a los griegos? Y aquí está ahora, a él, a Pablo, por nombre personal, a él le había sido dada la comisión. ¿Cuál comisión? Mateo 28. Dice, la comisión tal como es encomendada a cada discípulo de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pablo aceptó esta comisión cuando aceptó a Cristo. Comprendía que sobre él descansaba la obligación de trabajar por todas las clases de hombres, judíos y gentiles, instruidos y letrados, para los que ocupaban cargos elevados, para los que, para los de condición más humilde. Quiere decir que los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús, pero bajo la autorización de la gran comisión. Y ahí está revelado Pablo. Pablo lo dice, él aceptó la gran comisión. Y como está representada
Y a ser discípulos bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo. Eso fue lo que dijo Lucas. Ellos bautizaban bajo la autoridad del Padre, de Cristo, pero cumpliendo la gran comisión. Por eso es que hay un solo bautismo, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dijo Cristo, está escrito en su palabra. Eso lo creyeron los apóstoles y eso lo creyeron los pioneros. Hermano, yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. Yo no le puedo hacer caso a los palabreros de pasillo. Miren, esta cita de Jaime White escribió: el bautismo es una ordenanza perpetua de la iglesia y los ministros del siglo XIX de su tiempo bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por la comisión, porque la comisión original así lo que requería. Regium ad Herald, 4 de febrero 1862. ¿En quién bautizaban en qué se bautizaban los pioneros? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uriah Smith lo declaraba así: la fórmula dada para el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regium ad Herald, 21 de enero de 1902. Si ellos estuvieran equivocados, la señora White no hubiera permitido que lo escribieran. Pero ella estaba convencida también, como estaban convencidos los discípulos, de que el verdadero bautismo, el único bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esto lo dice Jaime White. Los embajadores de Dios, escuchen, los verdaderos ministros de Cristo, por la autoridad de su gran comisión. ¿La comisión de quién? De Cristo. Es la única que se da en la Biblia. No hay otra. Los embajadores de Dios, los verdaderos ministros de Cristo, por la autoridad de su gran comisión, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios se apiade de aquellos que son convertidos por un evangelio que solo tiene al Hijo en él, dejando del Espíritu, en él, dejando al Padre completamente fuera y la inmersión supliente del lugar del Espíritu Santo. No se puede dejar al Padre, no se puede dejar al Espíritu Santo fuera, hermano. Es lo que está diciendo aquí. No es de extrañar que ministros de este tipo se aparten del lenguaje que se encuentra en la comisión original, Mateo 28, y bauticen a sus conversos en el nombre de Jesús. Aquí está Jaime White, Signs of the Time, 14 de noviembre 1878. Queridos hermanos, hay grave peligro en rechazar la palabra de Dios. Número 1. Número 2. Hay grave peligro en juzgar la palabra de Dios al decir este texto fue añadido y este no. Nadie tiene autoridad. Ningún ser humano tiene autoridad para juzgar la Biblia. Número 3. Hay grande peligro en los que dudan en la palabra de Dios. Número 4. Hay gran peligro, queridos hermanos, y tengo que decirlo con todo el corazón, que en nuestros días hay una fuerte oposición para rechazar la palabra de Dios, en juzgar la palabra de Dios, en dudar de la palabra de Dios, en negar la comisión que Cristo presenta. Hay muchos cristianos, y dentro de que los que creen en el Padre y en el Hijo, que juzgan la palabra de Dios, que dudan de la palabra de Dios y niegan la comisión, la única comisión que habla la Biblia. Mateo 28, 16 al 20. Esto es lo que dice la profeta de los que asumen la actitud de rechazar la palabra de Dios. Elena G. de White dice: oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Muchísimos ponen en duda la verdad de las Escrituras.
El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios. Y lo que debieran darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro ni nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Los que dudan de la Biblia, los que juzgan a la Biblia, este texto sí y aquel no. Nadie tiene esa autoridad. La palabra de Dios fue muy cuidadosamente guardada por él. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los pajarillos que caen muertos, si Dios cuida de ti y de mí, te pregunto, ¿no va a cuidar su palabra? ¿Dónde está su carácter en juego? ¿La justicia de Cristo? ¿El poder del Espíritu Santo? Claro que va a cuidar de su palabra, hermanos queridos. Elena G. de White, hombres finitos se han sentido llamados a decir que algunas cosas de las Escrituras fueron inspiradas y otras no. Cuando los hombres se atreven a criticar la palabra de Dios y se aventuran en un terreno sagrado y santo, dice ella, está aquí en azul, sería mejor que temieran y temblaran y ocultaran su sabiduría como necedad. Y ahora aquí en color naranja, Dios no ha puesto a nadie para que pronuncie juicio sobre su palabra. ¿Qué hay de esos que dicen ese texto es añadido? La comisión evangélica no es original, la comisión evangélica es añadida. Hermanos queridos, tengamos mucho cuidado, dice ella. Dios no ha puesto a nadie para que pronuncie juicio sobre su palabra, eligiendo algunas cosas como inspiradas y desacreditando a otras como no inspiradas. Los testimonios han sido tratados en la misma forma, pero Dios no está en eso. Carta 22, 1889. Y hermano, termino. Dice, los que saltan sus propias ideas por encima de la voluntad de Dios, claramente especificada, están diciendo como Faraón, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz. Y escuchen, cada rechazo de la luz endurece el corazón y oscurece el entendimiento y le resulta a los hombres más y más difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo, y se vuelven más osados en resistir la voluntad de Dios. Cada rechazo, la comisión evangélica no. Cada rechazo, Mateo 18 es añadido, es peligroso. Lo dice la profeta. Hermanos, el testigo fiel envía a la iglesia de Filadelfia el siguiente mensaje que encontramos en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos queridos, la puerta abierta es la puerta de la gracia que está abierta para todo ser humano. La puerta cerrada es la misma puerta de la gracia que se cierra para todos los que rechazan la verdad. Un escrito está. Esa puerta se cerró para la generación de Noé. Esa puerta se cerró para la generación de Sodoma y de Gomorra. Esa puerta se cerró para la generación de los judíos en el tiempo de Cristo en el año 34. Esa misma puerta se puede cerrar para los cristianos hoy que rechazan la verdad y la comisión evangélica de Mateo 28. Cuidadito, hermanos queridos. Miren lo que dice Elena G. de White. El cristiano puede cerrar esa puerta complaciéndose en el pecado o rechazando la luz del cielo.
Cuando usted está rechazando la comisión evangélica de Mateo 28, de 16 a 20, usted está rechazando a Cristo, usted está rechazando la palabra de Dios, usted está rechazando la luz del cielo. Fíjense, el cristiano puede cerrar esa puerta complaciéndose en el pecado o rechazando la luz del cielo. Puede apartar sus oídos para no escuchar el mensaje de verdad. Y así puede cortar la conexión entre Dios y su alma. Ni el hombre ni Satanás pueden cerrar la puerta que Cristo ha abierto para nosotros. Revium Algera 25-3 de 1889. Y hermanos, termino con esta gran y gloriosa promesa. Isaías 26, 1 al 4. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mi queridos hermanos, ahí está la promesa. Ahí está el mensaje de esta noche, con evidencias de la Biblia. Porque Cristo, el camino, la verdad y la vida, pronunció la gran comisión y lo ratifica la profeta que Dios levantó para el último tiempo. Mi buen hermano, tú tienes libre albedrío, yo tengo libre albedrío, pero yo le creo a Cristo, yo le creo a su palabra y le creo a la profeta. Por eso creo en la gran comisión de que debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Es mi oración y mi deseo para ti. Amén y amén. Amén. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Adelante. Querido Padre, en esta noche hemos presentado tu palabra. Solo tu palabra. Aquí no ha habido interpretación humana, ni inventos humanos, ni hemos citado a hombres. Hemos citado tu palabra y el espíritu de profecía. Las dos características distintivas del remanente: los que creen a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios y creen al testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Ayúdanos a creerle a Cristo, a su palabra y al espíritu de profecía. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Que Dios te bendiga, Cecilio. Amén, amén. Bendiciones.